Y bien, mis amigos, regresamos con la música de nuestra banda erótica de fondo, Night Fly, se llama ese número compuesto por este servidor, ahí en el teclado y la flauta. Bueno, decía yo hace un momentito, hombre, ¿qué de la vida de Dmitry Medvedev, ¿no? Que fue el presidente saliente cuando llegó Vladimir Putin nuevamente, y ellos se cambian de primer ministro a presidente, a primer ministro, pero bueno, ya Putin se quedó presidente, Dmitry, pues Medvedev, pues ya no suena ni en los centros espiritistas, y era la otra figura que obviamente el contraste, ¿no? El Robin de Batman allá en la Federación Rusa, pues el individuo pues, ha quedado ahí, borrado en la historia porque obviamente anulado por la figura esta patriarcal de Putin, ¿no? Obviamente de hombre fuerte de Estado, Napoleón en su momento, etcétera. Todo esto, todos estos movimientos se están dando en Estados Unidos, inclusive allá en España, donde también hay protestas continuamente por la cuestión de Cataluña, que yo había explicado antes que los vascos eran los que estaban antes con la ETA, los bravos, y antes teníamos allá a los movimientos republicanos allá y protestantes y católicos peleando en Irlanda, pero eso se enfrió, aunque por ahí hay una nueva línea. Obviamente en Irlanda del Norte hay un nuevo grupo que se está organizando que aparentemente pues comenzará en algún momento a llevar a cabo operaciones insurgentes en Irlanda. Eso hace rato que el MI5 y el MI6 allá en Gran Bretaña los tienen ya, como dicen, enfocaditos, los tienen ya ubicados. Recuerde que el país más vigilado del mundo es precisamente Gran Bretaña. Es donde más vigilancia hay, donde más se utiliza todo esto. Luego de Gran Bretaña es China, para que usted sea con buen nivel. Y luego de China, Israel. O sea, estos son los países que mejor vigilancia tienen por biometría, por sistemas electrónicos de cámara, por todo lo que puede haber para rastreo. Por eso es que la experiencia de estos países la toman otros para aprender. Los norteamericanos aprenden de los israelitas, aprenden de los británicos también. Y los chinos aprenden de todos los demás. Ahora en China se hace free for all. Ya a ellos les importa si venden los riñones y el corazón de la gente que ejecutan, que a eso se dedican allá en China, ¿lo sabía usted? Cuando a los prisioneros le meten los tiros en la cabeza, allí no fusilan a nadie en el pecho, es en la cabeza, entonces pues te estirpan los órganos y se venden en un mercado internacional, no es fácil. Y en la India pues se usan los huesos de la gente que muere en la India, venden los dientes, los cráneos, el hueso completo, eso es parte de lo que se mueve por el mundo, no es fácil, es difícil hablar de todo esto. Bueno, la cuestión de Israel, obviamente las acusaciones de la investigación por muchos años contra Netanyahu, contra Benjamín Netanyahu, pues acaba de ser acusado de corrupción, por fin, ¿no? Los fiscales allá en Israel por fraude, soborno, abuso de poder, entre tantas cosas más. Eso incluye a su esposa, a otros familiares, a asociados de Netanyahu también. Obviamente llevan muchos años investigando, tratando obviamente de probar esto y ya la acusación está. Dice Netanyahu que esto es un golpe de Estado, que le están dando un golpe de Estado. Esa es la palabra del momento, golpe de Estado, ¿no? Todo es fake news, obviamente. Como dicen por ahí, tratando siempre de desviar la atención pública, creando, desviando, ¿no?, las cosas de un lugar a otro. Tanto es así que inclusive ahora estaba pidiendo el presidente Trump que el Senado de los Estados Unidos comenzara una investigación contra Joe Biden para tratar de contrarrestar precisamente la investigación que hay contra él para iniciar el impeachment, ¿no?, el juicio político. Pues ahora quiere que el Senado, y ahora están revisando en el Senado si empiezan a investigar a Joe Biden cuando era vicepresidente, por obviamente los negocios que tenía con una compañía eléctrica, el hijo del Hunter Biden allá en Ucrania, y que obviamente la fiscalía en Ucrania, el gobierno ucraniano nunca encontró nada que fuera ilegal, que la compañía era medio triqui. Bueno, la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico también es medio triqui. Y eso está ahí ahora mismo sobre la palestra pública. Esto es parte, ¿no?, de una contraofensiva que están llevando la política ya los republicanos en Washington para tratar de quitarle el guante de la cara al presidente, porque no tiene forma de defenderse en estos momentos y lo tienen contra la soga. Por ende, pues ahora comiencen esta ofensiva tratando de ver qué pueden sacar, por lo menos qué pueden distraer, porque no hay evidencia, pero hay que mover la cosa para que apeste un poco el agua, como dicen por ahí. A mí no me importa un pepino angolo ni Biden, ni me importa un pepino angolo Trump, ni nada de ello. Bueno, Trump me importa un poco más porque actualmente es el presidente, el otro no pinta ni sopla nada por el momento, es meramente un candidato más entre muchos que están ahí. Pero obviamente a los puertorriqueños nos tiene que interesar lo que pasa en Washington, porque eso tiene repercusiones en Puerto Rico, eso tiene eco en lo que pase en nuestro país. Lo de Israel, pues bueno, lo de Netanyahu, bueno, vamos a ver
¿Qué pasa con esto? Si realmente lo hacen renunciar, si lo acusan, aparte de la acusación, si lo juzgan y si obviamente sale culpable de todo esto. Por otro lado, pues tenemos la situación allá en Cisjordania con los colonos ilegales, en contra de todos los tratados y los acuerdos de las Naciones Unidas. Esto es una área que, al igual que la Franja de Gaza, es autónoma, está bajo control de la autoridad palestina. Supone que ellos controlan la zona. En esta misma región está también Jerusalén. Y recuerden ustedes que lo hemos discutido aquí varias veces, el Estado de Israel quiere poner a Jerusalén como su capital. Jerusalén es una ciudad dividida. O sea, usted tiene ahí desde cristianos, tiene judíos, sí, judíos ortodoxos ahí también, pero tiene musulmanes también, tiene allí la mezquita Al-Aqsa, una de las mezquitas más famosas y más importantes de todo el Islam. O sea, tienen cosas que definitivamente hacen que esa ciudad no pueda ser impuesta, ¿no? Bajo el control de Israel exclusivamente. Tiene zonas allí, está dividida por zonas. No es fácil esto, pero bueno, ahí estamos ante un conflicto. Los colonos siguen llegando allí. Estos colonos en su mayoría son europeos. Sépalo usted, no son israelitas ya de la época de Jesús, por amor a Dios, boludo. La mayor parte de los israelitas que de 1946-47 llegaron allá a la zona de Israel, allá en la zona de lo que es Tierra Santa, como le llaman, ¿no? Tradicionalmente, era gente que venía de donde, de Europa Oriental y otros de Europa Occidental. Eran que europeos, miles de años viviendo en Europa, bueno, desde la caída de Israel por el Imperio Romano, la destrucción del templo, por ejemplo, de Salomón, todo ese tiempo, desde ahí, pues toda esa gente lo que quedó se dispersó por toda Europa y por siglos y siglos se mezclaron con otros pueblos. O sea, no eran semitas, no eran los semitas originales, no se parecían ni a los palestinos de la región, y toda esta gente en la antigüedad pues eran muy similares unos a otros, en costumbre, en forma de la morfología, en todo. Pues actualmente pues siguen llegando migrantes europeos a Israel. Israel continuamente, si no lo sabe, y lo invito por estos medios a que también verifique, porque aquí la idea es que usted busque, no esperen que se lo diga, que descubra. Israel continuamente está pidiendo nueva gente, que lleguen nuevos judíos, que lleguen nuevos colonos a Israel. Está pidiendo continuamente que vengan de Norteamérica, que vengan de Europa, que vengan de Rusia, de donde sea, a vivir a Israel. ¿Lo sabía usted? Eso es parte de la política de Israel para migrantes, pero no migrantes como los que llegan, por ejemplo, de África, judíos africanos. Eso los ponen a hacer otras cosas y a eso no los tratan igual. ¿Lo sabía usted? No, con eso hay un discrimen del cará. Y eso los obliga inmediatamente a los que escogen a que sirvan inmediatamente las fuerzas militares y los tiran adelante como el mondongo. Usted vea cómo es que la tierra, la cosa no es como usted se la creía, mi amigo y mi amiga. Despierta, durmiente, despierta. Bueno, es importante, esta situación obviamente sigue inflamándose. Esto va a traer obviamente más inestabilidad dentro de Israel. Y yo le pregunto a usted, ya que hablamos de la inestabilidad en Israel, que hablamos de Hong Kong, Latinoamérica, y en Puerto Rico, la inestabilidad. Ahora nos van a subir la electricidad, nos guste o no, por ahí viene ese palo, y el crimen va a subir, ahí viene ese palo. Oiga, no importa que gane Batia o Carmen Yulín, lo van a hacer exactamente igual. No sea bobo usted, hombre, no se deje coger, no deje que le pongan el supositorio. A todo el que suba lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no tiene no hay margen de una vez para maniobrar, no hay margen. Obviamente tiene la Junta de Control Fiscal aquí, y hay unos planes que están delineados para la Autoridad de Energía Eléctrica y para los fondos en Puerto Rico y cómo se va a pagar la deuda, que ya está empezando el movimiento para empezar a pagar la deuda próximamente. Después de tantos años se suspendió esto a la época, hace unos años atrás, pues ahora mismo viene por ahí a pagar la deuda y todo esto. Ese impacto económico que vamos a hacer los puertorriqueños, cuando también nos quieren dejar, qué sé yo, cobrando ¿qué? 7.25 la hora, fastidiados. O sea, aquí nos quieren explotados. ¿Cuándo va a venir la explosión social en Puerto Rico de verdad? No caminatita, ni marcha, ni tirarse pedras y huevos. No. Aquí, como dicen muchos analistas, y es verdad, lo hemos discutido en la universidad muchas veces, mientras está obviamente el aeropuerto ahí, todo el mundo brinca para el charco, para el norte. Y aunque la pase mal allá, por lo menos encuentra alguna estabilidad. Pero mientras está aquí en Puerto Rico y las condiciones de vida aquí sean cada vez más difíciles, mientras los servicios gubernamentales son paupérrimos, son malísimos, ¿qué vamos a hacer aquí en Puerto Rico? ¿Cómo va a explotar aquí la cosa? Fíjense que en el mundo ya hay reacciones en todas partes por las mismas cosas que nos pasan en Puerto Rico. ¿O qué se cree usted que es diferente allá? No, porque le suben el gas, porque le suben la gasolina a la gente, porque le suben el agua, porque le ponen nuevos impuestos. Por eso son todas estas revueltas. Y esas mismas cosas pasan en Puerto Rico. Y aquí muy bien, gracias a nosotros aquí, pues que nos metan más duro y pide que hay. Y no hay. No hay obviamente una reacción del pueblo que diga, mira, hasta aquí llegó. Pues mira, pues cóbrame, vamos. Coge la energía, te la vas a llevar bien, que nos vas a dejar en oscuridad, pues bien, pues entonces perdiste el dinero, inversionista.
Porque las cosas no pueden ser así, porque entonces hay un estado de emergencia. Entonces tiene que entrar el Congreso de los Estados Unidos, entonces tiene que entrar una ley de emergencia en Puerto Rico. ¿Sabe usted que no lo pueden dejar a oscuridades aquí porque Autoridad de Energía Eléctrica, qué sé yo, la confisquen o se la lleve la industria privada? No. Hay unas regulaciones de seguridad nacional y unas regulaciones obviamente bajo emergencia que no permiten que eso ocurra, pero eso no se lo dicen a usted, ¿verdad que no? A que nadie se lo ha dicho. ¡Nadie! Pero ahí está, cuestión de buscar, lea, no sean, qué sé yo, analfabestias como algunos que están aquí en la política y otros que saben analizar asuntos de poca importancia. Todo eso está ahí, aunque caiga eso, aunque se quite ese sistema, aunque siga lo que sea, usted no puede dejar abandonada a la población. Usted no puede dejar obviamente a Puerto Rico bajo una orden de desastre porque los servicios vitales se han desactivado. No se pueden desactivar porque hay una deuda, una cuenta o lo que sea. No se puede. Elemental. Entonces hay que activar un plan, los planes de emergencia que ya de por sí están diseñados para eso. Y es lo que no le dicen nada a la gente. Aquí la gente le mete miedo. El miedo, no, que vienen, que se van a caer con todo. Paga más caro. Hay que pagar un impuesto al sol para el que ponga placas solares. Lo otro, ahorita viene el impuesto a la lluvia, como algunos estados norteamericanos. Ahorita nos van a cobrar la lluvia. Como he dicho, como cobran en Estados Unidos, en algunos estados en particular y en otros lugares más. Así que, ¿qué más nos van a hacer? Si tiene 4 calzoncillos, también se le van a cobrar un impuesto por calzoncillo. O sea, al paso que van, es capaz de hacer cualquier barbarie de esas, mis amigos. Estamos ante un problema bien grande con todo esto. Hace un rato, al principio del programa hablé algo de Vladimir Putin. No voy a seguir hablando de Vladimir Putin porque quiero hablar de otros asuntos importantes antes que se nos vaya el tiempo. Quiero hablar también de algo que publiqué hace ya un par de semanas que tiene que ver con Myanmar. Usted sabe que Myanmar es la antigua Birmania. Fue una zona de guerra en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses llegaron hasta Birmania. Allí hubo guerra. De hecho, allí murieron miles y miles de soldados japoneses. No por los tiros de los norteamericanos, los australianos o británicos que hubiesen allí. Murieron obviamente por los cocodrilos, lo sabía usted, y por obviamente los mosquitos. Los mosquitos siempre son un arma terrible, ¿no? Obviamente fiebre amarilla, le dio de todo a esa gente allí. Cuánto parásito había les dio obviamente a los soldados japoneses y se murieron los que se metieron en el mangle, los que se metían en todas esas regiones. Y como he dicho, los cocodrilos se comieron muchísimos de ellos. Así que la cuestión de Birmania y Myanmar tiene que ver con uno de los grupos obviamente más perseguidos en el mundo. O sea, en el grupo hay varios grupos, hay varias etnias que no tienen hogar, por así decirlo, es decir, no tienen estado político. Entre ellos obviamente están los rohingyas. Los rohingyas, ¿no? Una minoría musulmana en un país budista como es Birmania o es Myanmar. Y allí las autoridades los tratan como inmigrantes ilegales. Gente de allí, pero los tratan como ilegales, ¿no? Y no tienen ningún tipo de derecho. De hecho, hasta este momento, el genocidio llevado a cabo por los soldados de Myanmar o de Birmania contra los rohingyas va sobre 700,000 de ellos asesinados. Han matado más de 700,000. Y usted escucha que el presidente diga algo, proclame algo, que las Naciones Unidas se levante, todo el mundo diga, vamos a evitar el genocidio de los rohingyas. A nadie le importa esa pobre gente. A nadie le importa, uno que otro grupo de estos no gubernamentales que da ayuda, ni siquiera la Cruz Roja aparece por allí. Y es terrible. Eso llora a los ojos de Dios. Yo quise saber cuándo nos vamos a perdonar el daño que nos hacemos unos a otros en este planeta. ¿Cómo es posible que nosotros, seres inteligentes, entre comillas, disque civilizados, podamos ser así? Que no podamos compartir las tierras, que no podamos compartir el trabajo, que no podamos compartir los logros de unos y otros, que no podamos vivir en armonía, en paz, en este pequeño planeta, en este puntito insignificante en el océano cósmico, que no seamos capaces de eso. ¿Cómo usted cree, y lo he dicho aquí, no antes doy el ejemplo y lo he repetido 1000 veces, pero vuelvo a decir, ¿cómo usted cree que no puede haber alguien inteligente o algo superior que esté desde el espacio ulterior mirando este planeta? ¿Cree usted que confiarían en seres como son los seres humanos, ¿no? En la especie humana, cuando la especie humana es un autodepredador, se autodestruye, odia a su prójimo, a sus semejantes y a los que no son iguales. Bueno, vea cómo trata la naturaleza y cómo tratamos a los animales. Somos peores que fieras con los propios animales, como los maltratamos. Así que no tenemos piedad ni con la naturaleza ni con nuestros congéneres. ¿Cómo usted cree que entonces si hubiese alguien superior mirando esto, le interesaría de alguna forma o manera venir aquí a qué? Por favor, de verdad que a veces se agota la inteligencia cuando usted va al ejemplo. No le interesaría a nadie. Obviamente somos un planeta primitivo y sumamente salvaje, con una inteligencia primitiva y salvaje.
únicamente entre tantos hechos de tantos genocidios que se dan en todas partes del planeta, 700.000. En estos momentos hay sobre 900.000 de ellos que viven en campos de refugiados, en condiciones infrahumanas. Son campos improvisados que se han dado en los países que están en la periferia. Y allí tampoco los quieren. Pero ellos no son los únicos que son rechazados en el mundo. Hay muchos otros grupos étnicos perseguidos en el Oriente Medio y en otras regiones del mundo. Muchísimos más. Están los palestinos, están los kurdos, entre otros tantos. Están los gitanos. Hay muchos grupos minoritarios que no los quieren en otras partes del mundo. Allí en Siria el Estado Islámico se dedicaba a destruir minorías, a minorías cristianas, inclusive minorías que creían en Zoroastro, que eran tan antiguas como casi el tiempo. Y han destruido cosas que no tienen obviamente forma o manera que la podamos recuperar, para que usted tenga una idea hacia dónde va obviamente esta locura humana colectiva en todo el planeta. Nuevamente, quiero tocar algo de Puerto Rico. Quiero tocar obviamente de lo que vamos a hacer en Cafés Cafés el sábado 7 de diciembre. Estos son 3 conversatorios, creo que usted entienda cuál es la dinámica, ¿no? Donde pues, hay preguntas y respuestas, una dinámica con el público, no es meramente uno darle ahí una exposición, una charla, no, aquí hay preguntas y respuestas y obviamente hay una serie de temas y se esbozan esos temas y se presentan en audiovisual. Todo está concentrado aquí en la isla, ¿no? En el laboratorio que es Puerto Rico, en la base de operaciones, ¿no? En este portaaviones que está aquí, entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico, y que es punto de enlace para una serie de operaciones, como he dicho, de inteligencia en nuestro hemisferio, como obviamente operaciones que salen hacia África, operaciones especiales hacia África, que vienen aquí de noche, que es lo que usted no ve, llegan por ejemplo, al aeropuerto Luis Muñoz Marín de noche, aviones obviamente que llevan unidades especiales y equipos que van a salir hacia más de las 31 a 35 bases operacionales que hay en África actualmente, de unidades especiales de los Estados Unidos. Salen de aquí a Puerto Rico y no viajan desde allá, desde Fort Knox, allá en Estados Unidos, o no viajan allá desde cualquiera de las otras bases que puedan haber allí. No, ellos hacen escala en Puerto Rico y desde aquí es que salen, entonces, obviamente en viaje, en esa escala que vienen acá a Puerto Rico y que inclusive en ocasiones dejan personal aquí y recogen personal acá en Puerto Rico. Aquí hay un sinnúmero de cosas interesantes en la isla que son las casas seguras, ¿no? Casas donde pues los federales hacen sus cosas, ¿no? Y obviamente otros proyectos que hay aquí en Puerto Rico que no sabemos exactamente cuál es la finalidad de ellos, pero que los vamos a presentar, que siguen obviamente con signo de interrogación. Esto no es hablar ahora de los experimentos de radiación en el yunque de la década de los 60, ni hablar de la pastilla anticonceptiva, aunque se mencione de forma genérica en la presentación algún tema que tenga que ver con medicina, o los experimentos, por ejemplo, con el Aedes aegypti, que es algo más actualizado y que sigue ocurriendo en Puerto Rico, pero los experimentos con la bilharzia y tantas cosas más. Hay un sinnúmero de cosas interesantes que todavía siguen siendo, como diría yo, de importancia en la actualidad, y otras pues se quedaron en la historia, ¿no? Como obviamente lo que pasó con don Pedro Albizu Campos, con el maestro Pedro Albizu Campos allá en la prisión de la Princesa, y cuando él reclamaba de que lo quemaban obviamente con haces de energía y que la gente se reía, pero según uno busca la documentación que hay de los experimentos y los proyectos que se estaban desarrollando en la década de los 50, pues uno se da cuenta que sí, son semejantes a lo que le estaba pasando a Pedro Albizu Campos. Y cuando uno ve la lista de experimentos de la CIA con presos en los Estados Unidos, y luego lo que se aplicaría en Puerto Rico de estos proyectos, uno se da cuenta que sí, que lo que decía Pedro Albizu Campos no era una locura, y no es como decía Luis Muñoz Marín, que ese hombre está loco. No. Hay muchas cosas que coinciden en tiempo y espacio con los proyectos que estaban usando de radiación y radiológico con los presos, y que coinciden con los experimentos que se estaban haciendo en Centro Médico en la década de los 60 con personas aquí para ver la dosificación que se le iba a dar de cobalto a las enfermas de cáncer, a los enfermos de cáncer en la isla, y que murió mucha gente sobredosis porque no había... Se estaba tratando de buscar cuál era, ¿no? Cómo se iba a calibrar, cuál era la cantidad que se hacía falta o la que no. Y nosotros, como siempre, con ellos de India, todavía uno sigue escuchando por la radio aquí cuando invitan a la gente que vaya a probar medicamentos experimentales y que le den las gracias porque la medicina experimental se la dan de gratis. Poco más te la cobran también por usarte conejillo de India, por usarte de laboratorio. De verdad que aquí es descarado y la gente aquí no se indigna. Pero bueno, eso es una de las muchas cosas que vamos a tratar. Vamos a hablar obviamente también de los transgénicos en Puerto Rico, las compañías transgénicas, los experimentos que se hacen a cielo abierto en Puerto Rico, la peligrosidad de esto en particular. Vamos a hablar también de estos experimentos que se han hecho aquí en Puerto Rico con vacas y animales transgénicos en Puerto Rico, de lo que usted no oye hablar ni de casualidad, y tantos otros asuntos más. Estos son 3 reuniones, como he dicho. Comenzamos el día 7 de diciembre
a las 8 de la noche en Cafés Cafés, eso ahí como he dicho, frente a la Autoridad de Energía Eléctrica, aquí en Monacillo, en Río Piedra, que al ladito, cerca de la Interamericana. Luego continuamos el 21, sábado 21 a las 8 de la noche y concluimos este conversatorio el 11 de enero. Puerto Rico, Laboratorio Secreto, Puerto Rico Top Secret y el lado oculto de la isla. Son las tres cosas, los tres temas centrales y cada uno de ellos va en diferentes enfoques, ¿no? Desde las operaciones submarinas allá en el área de Roosevelt Road hasta el llamado Ocean Gate allá en Ramey y obviamente desde el reactor nuclear Bonus 1 hasta llegar a las operaciones en el Yunque y lo que se mueve allí a nivel obviamente de investigación y tantas cosas más. Lo que se supone usted no debe saber. Ese es el enfoque de todo esto que traemos para Cafés Cafés y que, como he dicho, hace más de 2 años, prácticamente 2 años y medio, que no veníamos al área metropolitana, pues bueno, ahora es la oportunidad. Nuevamente, teléfono para que saque ya desde mañana su espacio, no lo deje para después, porque solamente hay 60 espacios contados. Esto no es una conferencia grande como las que hago en la Interamericana o así. Más adelante vamos a darle en el año, pues serán otras grandes, pero de otros temas. Esto es un conversatorio, es una cosa close con la gente que está allí, que estamos con nosotros, entre nosotros en familia, como decimos allí, y tocando los temas que no se pueden hablar ni en radio ni en televisión y que aquí la prensa ni se enteró. Así que esto es en Cafés el sábado 7 de diciembre a las 8 de la noche, la primera reunión, luego seguimos evolucionando el tema, seguimos adelantando el 21 y el 11 y cada vez más adentro, para que usted vea realmente cuál es o qué es lo que se desconoce sobre Puerto Rico y por qué se titula esta La Isla de los Misterios. Teléfono 787-579-8600. Ahí se para precisamente todo lo que tenemos allí nosotros para que usted sepa y tenga con tiempo, ¿no?, la información y sepa cómo llegar a Cafés Cafés y separe su espacio. 787-579-8600. Bien fácil, esa es nuestra producción para que no diga que no cuando sí. Yo había hablado aquí hace unos días también del gas radón en Puerto Rico y esto no es nuevo para mí porque yo desde niño estoy oyendo el término gas radón y expliqué lo que hacía mi familia cuando hacían los pozos obviamente y hacían mediciones de gas radón si había en el área, en la zona y siempre pues si había gas radón activo porque habían por ejemplo corrientes subterráneas de agua que pasaban por debajo de una casa, una residencia, pues siempre aconsejaban a la gente que se movieran del lugar, que hicieran, ¿no?, algún arreglo, obviamente por la peligrosidad del gas radón, ¿no? Y de hecho la gente que fuma dentro de la casa se expone a los mismos efectos de gas radón. ¿No sabía usted? Si usted fuma mucho y está dentro de su casa, usted está creando las mismas condiciones similares a las que tendría, ¿no?, una infiltración de gas radón del subsuelo hacia su residencia. Y como dije aquí, pues el Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura del Colegio Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, pues usted sabe que va a entrar con la EPA, con la Agencia Federal de Protección Ambiental, en un proyecto que ya anuncié yo hace 2 o 3 semanas atrás, para hacer mediciones de gas radón en la zona del Carso, específicamente en uno de los pueblos allá de Ciales, Arecibo, Morovis, Camuy, Atillo, Lares, porque es una zona donde definitivamente pues hay una gran cantidad de acuíferos subterráneos, pero esto se extiende también a cualquier otro lugar donde pueda haber actividad de agua subterránea y obviamente contaminación de gas radón. También aprovecho una vez más, antes que se nos vaya el programa, el tiempito que nos queda, que entren en Instagram a Mega TV PR y les indiquen, miren, nos interesan nuevos programas de código secreto. Todo esto que yo hablo aquí, oiga, imagínense todo esto, poderlo presentar en televisión como hacíamos con código secreto, que creo que lo presentan los sábados por la tarde o no sé qué día. Yo sé que lo tienen, obviamente, los 36 programas le han dado como a panderete culto todos estos años, desde 2011 hasta acá. Pues todos estos asuntos poderlos poner, obviamente, en televisión. No bla, 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 sino la investigación de campo, el lugar, los hechos, el sitio, la documentación, los testigos, la experimentación, todas las cosas. Poderlo llevar obviamente a la televisión. Claro que es demasiado fuerte, aquí la televisión pues prefiere el relajo, los cuernos, el chisme, la politiquería, la novelita turca, el programita enlatado, a poner a los puertorriqueños a pensar, porque un pueblo inteligente, un pueblo que piensa es un pueblo que obviamente no se deja someter. Y esto no es cuestión de independencia o república o de Estado 51, es cuestión de que el pueblo despierte y se dé a respetar. En cualquier estado norteamericano la gente haría lo mismo. Así que Mega TV en Instagram, Mega TV PR, le dicen, mira, nos interesa Código Secreto, nuevos programas de Código Secreto con Andrew Álvarez. Ellos están atentos a toda esta información en el fanpage, ahí en Facebook, Mega TV o Mega TV PR. Eso en Facebook les dicen, miren, sigan insistiendo, queremos nuevos capítulos de
Código Secreto con Andrew Álvarez, y debo decirle que si sigue así, pues próximamente tendremos algo diferente, y estos temas que no se hablan en televisión y en radio únicamente acá, los va a poder ver usted, obviamente presentado de forma profesional y seria, y con todo el material audiovisual posible. Así que bueno, hemos llegado al final del programa. Ya me hace las señales de rigor mi madre, la Batichica, que hoy no se quiere para nada, o viene con, como dije, con el puñal en la boca, decidida a todo. Nuevamente, Café es Café, el sábado 7 de diciembre. Ya saben que todos los caminos conducen allí. Los espero acá, los amigos de la zona metropolitana. 787-579-8600. Separa su espacio allá con nosotros. Y ya la próxima semana estaremos dando más asuntos. Estaremos acá el viernes negro también, hablando de otras cosas. Y como siempre, viendo lo que está pasando en todo el mundo. Siga el ojo de lo que pasa a nivel internacional. También siga el ojo despierto de lo que está pasando en Puerto Rico. No se deje engañar por estos, como digo yo, tambores y toques de fiestas para ponernos a bobear y mirando para el cielo, cuando realmente tenemos que ver lo que está pasando aquí y ahora. Los invito nuevamente a que estén siempre con nosotros, conectados en Andrew Álvarez Chardón, página oficial, Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Y como siempre, acá les damos las gracias por haber estado en sintonía con nosotros en Radio Isla 1320, acá en La Otra Realidad. Este programa lo va a subir el webmaster Carlos Figueroa a YouTube. Hazte parte de mi canal de YouTube y allí puedes ver todo esto ya segmentado, como dicen, el programa y otros asuntos más que yo publico allá en YouTube. Así que les agradezco su sintonía esta noche, como siempre. Ustedes son, como he dicho muchas veces, la razón de ser de nuestro trabajo. Y nuevamente de vuelta acá al área metropolitana. Y te lo digo una vez más, sayonara. Gracias, mis amigos, por haber estado conectados conmigo esta noche. Les agradezco como siempre su paciencia y su interés por los temas y asuntos que desarrollamos y tratamos aquí en La Otra Realidad. Hay mucho más que hablar, pero no da el tiempo y uno pues tiene que tratar de posar las cosas de la mejor manera que uno pueda, ¿no? Hacer una síntesis de todo. Busquen más allá de lo aparente siempre. Busquen más allá, pongan a masticar las neuronas, no se dejen embaucar por nadie. Sea un libre pensador, sea alguien que sea dueño de su conciencia, sea dueño de su mente. Ese es el mejor de todos los tesoros, ser dueño de sí mismo. Así que gracias, los espero el día 7 para que vean algo distinto y diferente, y los que les guste esta temática de la experimentación secreta en Puerto Rico y las operaciones secretas en la isla, pues ahí van a encontrar cosas bien interesantes sobre la Marina y otros asuntos más de lo que se ha hecho en Puerto Rico, inclusive el terrorismo. Gracias por eso. Nos vemos la próxima vez acá a través de Facebook Live. Comparten este video en nuestra página Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Gracias como siempre, se les quiere. Buenas noches.